Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que esta semana vamos a poner en consideración de los abogados y del público en general un tema que nos parece de mucha importancia. La desaparición de personas constituye indudablemente una preocupación de familiares y amigos sin saber dónde están y por lo tanto vinculado necesariamente al tema de los derechos humanos. Para lo cual hemos invitado en la noche de hoy a dos colegas conocedores del tema y que nos van a contribuir con sus puntos de vista. Queremos, en nombre del Colegio de Abogados, agradecerle al doctor Alejandro Ponce Villasís, experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional, por haber aceptado nuestra invitación. De igual manera, al abogado Ciro Guzmán, conocedor y defensor de Derechos Humanos. Buenas noches. Vamos a empezar contigo, Alejandro. Hay un informe de las Naciones Unidas sobre las desapariciones. La inquietud, ¿qué significa estas recomendaciones para el Estado ecuatoriano? ¿Qué sigue después de ese informe? A ver, digamos, el informe es el resultado final del trabajo del comité. Pero lo que significa para el Estado ecuatoriano es en esencia el cumplimiento de la Convención para la desaparición forzada. Y el Estado lo que debe hacer en principio es cumplir las recomendaciones realizadas, tanto por las disposiciones que provienen de la propia Convención, como por el hecho de que bajo nuestra Constitución estos informes son obligatorios. Pero la inquietud, ¿este examen es periódico, es frecuente? ¿Se lo realiza a todos los estados o proviene de una solicitud especial? No, esto proviene esencialmente de la obligación impuesta en el propio artículo 29 de la Convención, que dispone que los estados deben presentar informes. En las convenciones o en los tratados internacionales de Naciones Unidas es muy común que se imponga a los estados la obligación de presentar informes, que es el mecanismo de control establecido. Entonces, esto es un informe que debe presentar el estado, y frente al informe el comité se pronuncia y dice han cumplido o no han cumplido, realizamos observaciones. Gracias, Alejandro. Entonces, Ciro, ayúdanos con tus valoraciones sobre estas observaciones finales al informe presentado por el Ecuador sobre la desaparición forzada. Bueno, el informe que estamos en este momento aludiendo, que ha sido presentado en el mes de marzo, tiene elementos que el Comité contra la Desaparición Forzada los recupera como positivos y tiene también observaciones al informe presentado por el Ecuador. ¿Cuáles son los aspectos que el comité recupera como positivos? El hecho de que, bueno, algunos de estos ya vienen de hace rato atrás, es decir, que el Ecuador haya ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Habla, por ejemplo, del Estatuto de Roma, pero eso ya se hizo hace casi 20 años. El comité acoge también el hecho de que el Estado ecuatoriano haya reconocido la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales. Recupera como positivo el hecho de que en la Constitución del Ecuador, que se aprobó en el año 2008, se hayan incorporado el asunto de la prohibición de la desaparición forzada en el artículo 66, numeral 3, ¿ya? Habla también el hecho de que se haya configurado como uno de los elementos fundamentales la desaparición forzada en cuanto a su condición de delito imprescriptible. Es decir,
recoge elementos que están tanto en la Constitución y que luego se incorporaron también en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, en donde se tipifica la desaparición forzada como delito autónomo, en donde se establece la imprescriptibilidad ya de la desaparición forzada, tanto en la acción como en la pena, en donde se establece la prohibición del indulto o amnistía para los delitos de desaparición forzada, ya cuando se los concibe como delitos de lesa humanidad, es decir, cuando forman parte de un ataque generalizado sistemático, como reza la tipificación del Estatuto de Roma. Es decir, básicamente recupera estos elementos, recupera también como positiva la derogación del Código Penal Militar que se produjo en el 2010, recupera como positiva la creación de la Comisión de la Verdad, ya para investigar los acontecimientos ocurridos entre el 84 y el 98, es decir, elementos como estos del Decreto Ejecutivo 305 del año 2007, en general estos elementos. Yo diría que hasta allí lo que recupera el informe como positivo, pero también plantea preocupaciones. Por ejemplo, el comité plantea como preocupaciones el hecho de que es necesario agilizar los procedimientos judiciales por desaparición forzada, ya en el periodo 84-2008, la necesidad de intensificar los esfuerzos para que se localice a las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada. Vamos a ir, Ciro, a ese elemento. De asegurar que todas las personas obtengan reparación integral. Sí. Básicamente son las preocupaciones que plantea el comité. Correcto, Ciro, necesitamos ir viendo qué va a pasar luego de este informe. Por eso yo quisiera que Alejandro nos ayudes un poco a definir a la desaparición forzada, es decir, qué características o qué requisito debe tener, porque también conocemos de personas que inclusive de manera voluntaria desaparecen. Es decir, ¿qué entendemos por desaparición forzada? ¿Interviene el Estado? Ayúdanos con esta definición primero. El tema de desaparición forzada, que originalmente se identifica precisamente en América en la década de los 70s, se ha definido como un delito de carácter continuado que se inicia regularmente con la detención de la persona, la negación de esa detención, muchas veces concurre la tortura y finalmente la muerte de la persona y el esconder el lugar donde se encuentra el cuerpo. La naturaleza esencial de la desaparición forzada radica en que se inicia con la detención y no concluye hasta el momento en que se conozca con certeza qué sucedió con la persona y dónde se encuentra el cuerpo cuando ha fallecido. Es decir, ese es el elemento fundamental. Entonces, ¿qué mensaje nosotros podemos enviar a la preocupación que tienen los padres y madres de familia respecto a sus desaparecidos? El Estado debe trabajar hasta el último, porque muchos denuncian de que el Estado no se preocupa en ir solucionando estos problemas. El momento que el Estado no toma las medidas necesarias para investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada, se torna también en cómplice de ese delito. ¿Por qué razón? Porque, como he dicho, subsiste el delito mientras no se conozca qué sucedió con esa persona. Entonces, tenemos casos como el señor Garzón, que está desaparecido desde los años 80 y no se ha iniciado ni sancionado a los responsables. Y hoy, en la actualidad, tenemos casos más recientes, como el del señor Huachalá, que estuvo en poder del Estado, no en una detención, sino en un centro hospitalario y desapareció de ese centro hospitalario. Entonces, son fórmulas de desaparición forzada en la que subsiste y mientras no se investigue y sancione, los responsables de esa omisión se tornan en cómplices del delito. Gracias, Alejandro. Y entonces ahí sí vamos contigo, Ciro, porque a mí sí me preocupa de que si bien está el informe, pero adolece de algunas limitaciones. Entonces es lo que necesitamos saber, ¿qué le falta a este informe? Bueno, lo que dice el comité es que efectivamente le faltan elementos esenciales, agilidad en los procedimientos judiciales, para establecer precisamente qué pasó con esas personas que desaparecieron. Hay que entender que cuando la desaparición forzada, además, tiene una característica, se comete por parte de un agente del Estado. Es decir, quien ejerce la privación de la libertad es generalmente un agente del Estado. Por lo tanto, estamos hablando de que es el Estado el que concurre en esa desaparición. Y obviamente eso hace presumir también persecución política, persecución de otra naturaleza. Por eso es que precisamente el gobierno designó esta famosa comisión que investigó
este problema de las desapariciones forzadas, básicamente a partir del gobierno de Febres Cordero, y ahí es donde yo encuentro una primera limitación. Es decir, se han investigado las desapariciones forzadas de esa época, pero no se investigaron las desapariciones que han ocurrido desde el año 2007 hasta el año 2017. Y podría suponerse entonces que las violaciones a derechos humanos, entre otras la desaparición forzada, porque no son todas las violaciones a derechos humanos, ocurrió solo en ese periodo. Y la realidad nos muestra que en el momento actual, por ejemplo, tenemos unos tantos miles, según el dato oficial, más de 4.400 desaparecidos en el país. Según otros datos, evidentemente esa cantidad es infinitamente mayor. Entonces, estamos hablando de que, yo diría, el enfrentamiento de la desaparición forzada en el Ecuador no ha tenido una integralidad en cuanto tiene que ver con el tiempo, por un lado, y por otro lado, en cuanto tenga que ver también con otros derechos humanos que están siendo violentados, porque como decía hace un rato mi contertulio, el problema es que junto a la desaparición forzada, que es una privación de la libertad en muchos casos por agentes del Estado, vienen otros delitos como por ejemplo la tortura, vienen otros delitos que están escondidos detrás de ese delito, y por lo tanto nosotros necesitamos establecer qué es lo que realmente ocurrió. Y yo pienso que ha habido también unilateralidad en la investigación. Por ejemplo, mira, la ley que creó la protección para la comisión que iba a investigar estos delitos, esta ley, en su artículo 7 planteó la necesidad de que trabaje en coordinación, por ejemplo, la Comisión de la Verdad actuará en coordinación con la Comisión Especial de Investigación del caso del exdiputado Jaime Hurtado González para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. ¿Qué ocurre aquí? La comisión de Jaime Hurtado González fue extinguida al poquísimo tiempo. Es decir, en la práctica no hay, a mi juicio, la intención de investigar algunos delitos. Entonces, este informe puede convertirse, y ese sería el mayor peligro, en una especie de cobertura para tapar aquellas otras desapariciones forzadas que han operado en estos tiempos y otros delitos y violaciones a los derechos humanos que pueden haberse cometido en estos tiempos. Es decir, Alejandro, de lo que nos plantea Ciro, ¿será que este informe, indudablemente, se trata de los casos que se habla permanentemente que fue con dedicatoria, es decir, el periodo del gobierno de Febres Cordero, y no se topan otras violaciones de derechos humanos? Sí, en efecto, el informe se refiere esencialmente al periodo 84-2008. Sin embargo, no se excluye, ni podría excluirse la obligación que tiene el Estado de investigar periodos diferentes, antes del 84 y después del 84. Y tenemos en este momento casos de desaparición forzada, ocurridos desde el 2007 en adelante o desde el 2008 en adelante, y casos de personas que habiendo sido desaparecidas antes del 2008, sus casos no son investigados ni se han sancionado a los responsables. Entonces, eso nos conduce precisamente a que el Estado tiene la obligación de investigar más allá de lo que diga el informe. Es más allá de lo que diga el informe y eso resulta esencial. Muchas gracias. Entonces vamos a regresar luego de un corte comercial con el tema del día de hoy. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con el tema de los derechos humanos del informe del Comité de las Naciones Unidas. Y entonces vamos a continuar contigo, Ciro. Como tú nos dabas el dato, actualmente se registran 4.402 personas desaparecidas. Estamos hablando entonces de que este problema de las desapariciones no han desaparecido, porque un poco el informe toma temas antes de este gobierno. Y entonces, explícanos un poco, estas 4.000 son desapariciones que han continuado a partir del 2008. Indudablemente, yo pienso que, como decía, es un informe que hace el Estado ecuatoriano al Comité de la ONU. Y el Comité de la ONU presenta frente a ese informe consideraciones sobre el informe.
Evidentemente yo pienso que en el informe que hace el Estado ecuatoriano a las Naciones Unidas se está soslayando evidentemente lo que ha pasado desde el año 2008 para acá. Y como tú dices, ahí hay algunos miles de desaparecidos. Hay obviamente desaparecidos que pueden ocurrir en circunstancias no necesariamente vinculadas a la acción de los agentes policiales del Estado. Pero, de hecho, cuando el Estado no ejerce una vigilancia, no ejerce una protección sobre el ciudadano que ha desaparecido para encontrarlo, para buscarlo, evidentemente el Estado se convierte en responsable, en corresponsable de esa situación. Este es un problema de violación de un derecho humano importante. Pero yo diría, no son solo estos los derechos humanos que están siendo violentados en el Ecuador. Yo creo que, como decía hace un rato, si nosotros leemos este informe, podríamos pensar que la situación de los derechos humanos en el Ecuador no es mayormente complicada. Básicamente se están respetando y lo que hay que hacer es algunas observaciones puntuales para agilizar los procedimientos judiciales, para localizar más rápidamente a los desaparecidos, para asegurar las reparaciones en torno a los desaparecidos. Pero ¿qué pasa con el resto de derechos humanos que en el Ecuador están siendo violentados? Yo creo que ese, por ejemplo, es un elemento muy importante. Aquí se habla mucho, por ejemplo, del problema de la criminalización de la protesta social. Desde el 2007 para acá, ese ha sido un elemento fundamental. Y ahí hay, obviamente, detenciones, por ejemplo, arbitrarias, ilegales, ilegítimas. Ese es otro problema también de derechos humanos. Vamos a topar el tema de criminalización, Ciro, para ir concluyendo esto de las desapariciones de Alejandro. Indudablemente hay una preocupación, hay denuncias de familiares de los desaparecidos de que hay un accionar de la Fiscalía muy lento. Hay muchos casos representativos del joven Romo, algunos casos que tú pudieras ejemplificarnos de cómo va esto de las desapariciones en Ecuador. Bueno, yo creo que debemos distinguir las dos cosas entre lo que se trata de la desaparición forzada de personas y lo que se trata la denominada desaparición involuntaria de personas. Sin embargo, en el Ecuador una y otra no son investigadas adecuadamente y en ambos casos ello implica una violación de los derechos humanos. En el caso de desaparición forzada, yo creo que comienzan a darse otras formas de desaparición forzada, como el hecho que mencioné hace un momento del señor Nazareno, del señor Huachalá, que fueron personas que se encontraban internadas en hospitales públicos y desaparecieron de allí y nunca más se supo qué sucedió. El caso Huachalá, por ejemplo, es conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué año estamos hablando de esas desapariciones? La desaparición de Huachalá me parece que es de la década anterior. Yeah. La fecha no sabría exactamente, no recuerdo exactamente. El señor Nazareno entiende que es reciente, de los últimos 10 años. Pero existen también otras formas de desaparición. Hace algún tiempo, en alguna investigación que se realizó, se determinó, por ejemplo, que había muchas personas que acusados de delitos desaparecían. Y hay el temor de que se trate de desapariciones forzadas bajo el tema de erradicar la delincuencia. Hoy en la mañana le escuchaba, por ejemplo, también a Juan Pablo Albán, que ha manejado mucho estos temas, y él mencionaba que el caso de David Romo ya tiene elementos para que pueda ser considerada como desaparición forzada. Entonces, vemos que en el Ecuador, en realidad, el tema de la desaparición forzada no es algo que ha desaparecido, sino que yo mucho me temo se ha perfeccionado. Y conduce precisamente a que exista una mayor violación de derechos humanos y se sistematice la violación de derechos humanos en el país. Gracias, Alejandro. Entonces entremos, Ciro, con el tema que has planteado. El tema indudablemente de cómo están la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Permanente estamos hablando de la criminalización de la lucha social como característica de este gobierno. Explícanos, ejemplifícanos esta situación. Bueno, los derechos humanos son variados, ¿no es cierto? Tenemos derechos civiles, políticos, sociales, económicos, derechos colectivos, tenemos ahora los derechos de la naturaleza, pero por ejemplo, los que tú has referido, que tiene que ver con el problema de la violentación de los derechos sociales, de los derechos. En este momento, en el país, hay un problema muy grave. Yo diría en el gobierno de Correa, lo más notorio ha sido la criminalización, por ejemplo, de la protesta social. El atentado a derechos fundamentales, como el derecho de organización, también ha sido un elemento fundamental en este gobierno. Yo quiero dar solo elementos así muy, muy rápidos. Mira tú, en este gobierno tenemos personas que han sido, que han sido objeto del procesamiento judicial. 681 hasta el 2015, desde el 2007, hasta el 2015, no están 2016 y lo que va del 2017. De esos 89% son hombres,
11% son mujeres, 51% son trabajadores, 36% son defensores de la naturaleza y los pueblos indígenas y 13% son de otros ámbitos. Pero mira, es tan grave el sistema de criminalización de la protesta que en el Ecuador ya nos hemos acostumbrado a escuchar denominaciones con las que genéricamente se ha identificado, diríamos, a los perseguidos: 10 del Uluncoto, 7 de Cotopaxi, 12 del Central Técnico, 7 de Nabón, 21 del Arbolito, 26 de Saraguro, y así podríamos ir enumerando. Es decir, no son individualidades, son grupos de personas criminalizadas y perseguidas. También hay individualidades destacadas, persecuciones como las de Amery Zamora, Marcelo Rivera, Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, Carlos Pérez. Es decir, tú encuentras entonces un conjunto de violaciones a derechos humanos, porque además para toda esta persecución se han utilizado tipos penales absolutamente laxos, ¿ya? Terrorismo organizado, actos de terrorismo, es decir, en el caso del Código Penal anterior, o ahora el famoso delito de ataque y resistencia. Nos hablas luego de eso, Ciro. Vamos contigo, Alejandro. También hay un problema de derechos humanos, la libertad de expresión. Ahora, sí, evidentemente el tema de la libertad de expresión es fundamental. En el país hemos visto que existe una sistemática violación de la libertad de expresión a través de mecanismos que van desde la censura previa hasta la sanción de quienes opinan de manera distinta al gobernante. Sin embargo, esto, yo coincido con Ciro, esto se trata de una fórmula de sistematización de la violación de derechos humanos. El Estado se ha tornado en un perseguidor de quien opine de manera distinta, de quien actúe de manera distinta, de quien se asocia de manera distinta a lo que espera el gobierno. ¿Y cómo lo hace? Imponiendo y utilizando la estructura penal para prevenir de que exista cualquier fórmula de oposición, por un lado. Y por otro lado, también el sistema judicial actualmente evita de cualquier manera que las acciones judiciales que se plantean contra el Estado o contra cualquier ente estatal sean exitosas, aun cuando existan graves violaciones de los derechos humanos. Gracias, Alejandro. Entonces, Ciro, estamos hablando de que es un código penal que lo que busca es acallar a la población, porque escuchamos terrorismo y en Ecuador no hay terrorismo, pues, Ciro. Precisamente. Es decir, tenemos lo que se ha dicho aquí, no tenemos un Estado democrático, tenemos un Estado que ha concentrado todas sus funciones y bueno, el presidente lo ha dicho, yo soy el jefe de todas las funciones del Estado, lo cual obviamente en doctrina y en principios no es aceptable, pero él lo ha dicho, pues entonces él cree que él tiene que ordenar en la función ejecutiva, legislativa, judicial, tiene que ordenar en el Consejo Nacional Electoral o en el Consejo de Participación Ciudadana, porque supuestamente su condición de jefe del Ejecutivo le convierte en jefe de todas las funciones. Para él no existe independencia de funciones, y entonces eso trae un problema muy grave. Ya no se persigue el delito desde la función judicial, no se sanciona, no se analiza el delito en la función judicial, no, se analiza el sábado en la sabatina y el lunes entonces la función judicial responde a lo que en la sabatina se ha dispuesto. Esto es muy grave. Mira, igual con las organizaciones, el gobierno cree que X o Y organización es dañina, ¿ya? Porque simple y llanamente no la ha podido cooptar, no la ha podido dividir y entonces hay que aniquilarla. Y se expiden normas para eso. Y la Asamblea se presta para eso. Tenemos, o el propio Ejecutivo mediante decretos. Tenemos, por ejemplo, el famoso decreto 16, hoy 739, que es el decreto con el cual el gobierno prácticamente ha arremetido contra todas aquellas organizaciones sociales que no lo son afines. Eso es lo que ha ocurrido con fundaciones, por ejemplo, que no eran del agrado del gobierno y que ya fueron, diríamos, ilegalizadas. Eso ha ocurrido con la Unión Nacional de Educadores. Es decir, eso ocurre con toda aquella organización que no encaja en el sistema del gobierno. Y al gobierno poco le importa, ahí sí, los informes y las opiniones de los organismos internacionales. Pongo un ejemplo. En el caso de la UNE, ya se violenta el convenio 87 de la OIT. Y la OIT ha hecho reiterados llamados, lo mismo el Comité de la ONU. ¿Para qué?
efectivamente el Estado adecue su legislación a lo que está prescrito en los convenios internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor. Pero vayamos a ver si el Ecuador le hace caso. El comité de la ONU reiteradamente le ha dicho al gobierno: señor, usted no puede ilegalizar organizaciones por la vía administrativa, eso está prohibido por el convenio 87. Sin embargo, el gobierno lo ha hecho. Entonces, listo, Ciro. Estamos ante la violación de derechos humanos en el ámbito penal, en el ámbito social, en el ámbito laboral, es decir, en todos los ámbitos. Clarísimo el panorama que nos has planteado. Para cerrar el programa, Alejandro, entonces, con este panorama, ¿qué hacemos para defender los derechos humanos? Seguir luchando diariamente en la defensa. Porque estamos hablando de no hay independencia judicial, las funciones del Estado están bajo el control, y entonces nos corresponde a la sociedad civil defender. La sociedad civil no debe callar ante la más mínima violación de cualquier derecho, y ese es un cambio fundamental que requerimos los ecuatorianos. Está planteado entonces la alternativa: somos la sociedad civil, las organizaciones sociales, los sectores populares quienes debemos pelear porque se respete los derechos humanos. Muchas gracias, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.